Me imagino que ahí ya escuché varios amén, que ya tenés el Salmo 46. Sí, quería aprovechar también, esto es importante porque muchas veces nos dicen, Esto es en vivo. esta norma también, Normita, Dios te bendiga mucho. Nos alegramos de que estés siempre conectada y damos gloria a Dios porque si bien recién empezás en el camino del Señor, sos una bebé espiritual, estás haciendo pasos realmente importantes y esto de afirmarte en la palabra y de estar en intimidad con Él va a afirmar cada vez tu vida Elizabeth en el también. Señor. También Elizabeth de Liortensi, también te saludamos en el nombre de Jesús y también te bendecimos por este tiempo que estás pudiendo compartir también con otros. Amén, amén. Así que bueno, el Salmo 46, leemos los primeros 3 pasajes, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y como decía, ¿quién es Dios? Dios se lo presenta en esta primera estrofa como el Dios protector. Él es nuestra protección, es nuestro amparo y fortaleza, dice, y es nuestro pronto auxilio en esas tribulaciones. Y habíamos hablado de la palabra amparo, que se traduce como refugio, pero es un refugio que da esperanza. La palabra fortaleza en hebreo es la palabra poder, fuerza, y no como un lugar de fortaleza, como una casa, sino como el poder y la fuerza de Dios. Él es nuestro poder, Él es nuestra fuerza. Eso es lo que quiere decir esta palabra. La otra palabra que describe a Dios es que Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro. Quiere decir que Dios siempre está dispuesto a socorrerte en esos momentos de necesidad, de dificultad. Y después habíamos visto la palabra refugio que aparece en los versículos 7 y 11. Esta palabra refugio sí es la que de alguna manera inspiró a Martín Lutero a escribir ese himno que se llama Castillo fuerte es mi Dios. Y esta palabra refugio sí quiere decir torre alta, torre fuerte, fuerte alto quiere decir, que ese sí es un lugar como fortaleza, ¿no? Y el versículo 7 y 11 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, o sea, nuestra torre fuerte es Él, el Dios de Jacob. Y la palabra tribulación que habíamos visto en el pasaje primero, dice que es una palabra, habíamos hablado que es lugar estrecho, quiere decir, que es como si nos arrinconaran a una esquina, una esquina de ahí de donde no podemos salir. Eso es lo que está hablando de que Dios es nuestro socorro en las tribulaciones, en esos momentos donde nos vamos hacia una esquina porque todo nos parece estrecho. Estaba viendo un videíto de esto de la cuarentena que hablaba una persona y cada vez se estaba poniendo más nerviosa y la imagen era que las paredes se le achicaban, ¿no? Y eso es estar en tribulación, cuando pasa algo y sentimos que todo nos aprieta, que el lugar donde estamos es estrecho, lugar apretado. Así que el salmista acá comienza diciéndonos que Dios es nuestra protección en este versículo. Y es esa protección cuando no encuentro la salida, cuando estoy ahí en una esquina. Así que ahora lo que vamos a seguir viendo, yo me quedé pensando en esto de las tribulaciones, ¿no? Y vivimos en un mundo donde estamos llenos de tribulaciones y donde las desgracias que nos ocurren a todos, y todos los días, son la prueba de que vivimos en un mundo caído. O sea, vemos un mundo donde hay tribulaciones y pruebas por todos lados. Y nosotros, los cristianos, no estamos exentos de vivir estas tribulaciones.
Y cuando nosotros leemos el versículo 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, lo primero que nos está diciendo el versículo 1 es que no vamos a dejar de estar en tribulaciones. O sea, no nos garantiza el Señor que no vamos a tener tribulaciones. Sí las vamos a tener y las vamos a vivir. Ahora, Dios, cuando dice que nos protege, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, Él nos protege con un propósito. Y esa es la diferencia que nosotros como cristianos tenemos. La palabra no nos dice que Dios nos protege para consentirnos, para darnos eso que nosotros le pedimos. O sea, una y otra vez vemos en la palabra que dice, pidan, pero ¿cómo tenemos que pedir? Conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, ustedes no reciben porque piden mal. Entonces cuando Él dice que nos protege, no es que nos protege para consentirnos. No hay nada peor que ver a los niños cuando son consentidos, ¿sí? Cuando tal vez esas madres o esos padres protegen a sus hijos ¿para qué? Para que no vivan consecuencias del mundo, cuando uno los quiere proteger de esos peligros. Entonces ese niño crece y después ¿qué pasa? Cuando no reciben eso que quieren, uno los puede ver que gritan, lloran, patalean, se ponen mal, se frustran, se pueden deprimir, y no es nuestra tarea esa, la de consentirnos, sí, la de protegerlos, pero eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos protege, pero con un propósito, el de fortalecernos. Y eso es lo que nos está diciendo el versículo 1. ¿Para qué nos fortalece? Para que cuando estemos en medio de esas pruebas, tengamos ese poder de Dios, tengamos esa fuerza de Dios, ¿sí? Entonces, dice Juan 17:15, que esto lo dice Jesús, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjense la diferencia de un Padre que nos ama, o sea, nos fortalece para poder enfrentar el afuera, y un padre que consiente a su hijo ¿para qué? Para que no viva nada de lo que esté mal en el mundo, para que no le pase nada malo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese niño adulto sale al fuera y le sucede algo, son esas personas que tal vez no pueden enfrentar el mundo, no tienen herramientas para enfrentarlo. En cambio, Dios acá, ¿qué hace? Nos fortalece, nos da el amparo, nos da la fuerza, nos da el poder. ¿Para qué? Para que cuando vayamos al mundo estemos fortalecidos. Fíjense qué gran diferencia, ¿no? Y qué lindo la imagen de este Padre amoroso que nos fortalece para que después cuando estemos afuera tengamos herramientas, tengamos cómo enfrentar el mundo. Qué lindo. Así que esto significa que Dios es nuestro poder, Dios es nuestra fuerza, aquel en donde podemos refugiarnos, donde podemos pedir ese socorro, y Dios nos refugia dándonos esperanza y fuerza. ¿Para qué? Para que cuando salgamos a la vida con todos sus peligros tengamos un recurso. Así que Dios quiere fortalecerte en esta noche, quiere darte esperanza, darte nuevas fuerzas, porque Él quiere ser tu refugio. Así que dice el versículo 2, fíjense qué lindo cómo arranca, por tanto, ¿no? ¿Qué tanto? Por tanto, si Dios es, fíjense cómo arranca, por tanto, si Dios es mi amparo, si Dios es mi fortaleza y mi socorro, fíjense que dice, no temeremos. Pone el salmista la vara allá arriba. Si Dios es tu amparo, si Dios es tu fortaleza, si Él es tu pronto auxilio, en esas tribulaciones no temeremos. Buenísimo. Amén. Me gustó. La vara bien alta ahí del salmista. No temeremos. Así que para el salmista es lógico. Es algo coherente decir,
No, no, si Dios es todo esto, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a temer? ¿Eh? Hay un salmo que le encanta a mi papá, lo tiene tallado en madera, el Salmo 23, se lo sabe de memoria, y el versículo del Salmo 23, el versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Fíjense qué lindo. David esto lo tenía recontra claro. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. No temeré. O sea, y ahí imagínense a David enfrentándose a Goliat. Aunque ande enfrente de un gigante que nos dice de todo, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Amén. Dios está con nosotros. Fíjense qué promesa espectacular, tan linda que tenemos nosotros. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos. Y eso es lo que está queriendo decir el salmista del Salmo 46. Si Dios es tu fortaleza, si Dios es todo eso, entonces no temeremos. No temeremos, lo tendremos presente. Y fíjense, me voy a saltear el versículo 2, vamos a ir directo al versículo 3 y dice: ¿por qué? Porque aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeré. Eso es lo que está diciendo el salmista. O sea, nos está describiendo una inundación, nos está describiendo un terremoto. Son desastres naturales que nosotros no tenemos control y que pueden aparecer en cualquier momento. Como este virus que apareció en cualquier momento y en tan poquito tiempo se diseminó por todo el mundo. Y fíjense que en tan poco tiempo, en 2-3 meses, no sé, desde que apareció hasta hoy, se desplomó la economía, se desplomó el mundo. O sea, esto movió la tierra de todas las personas. Fíjense, desastres que no tenemos el control. Yo no he vivido ningún terremoto, la verdad, no he vivido ningún terremoto, pero sí tal vez, no sé si da la imagen de una inundación, como las que uno puede ver en Miami cuando viene un huracán, o inundaciones, tsunamis, o inundaciones que uno puede ver en otros países, pero sí me acuerdo cuando yo era chiquito y veraneábamos en Mar del Plata. Siempre veraneamos en un departamento en un 7º piso. Y Mar del Plata, por cómo es la ciudad, que tiene esas lomadas, llueve y en ese momento llovía fuerte 1 o 2 días y vos veías como de repente las cámaras de ahí de las esquinas, las bocacalles empezaban a saltar y a brotar el agua. Y al cabo de 1 o 2 horas vos veías cómo parecía un río la calle, ya no se veía la calle ni la vereda. Y después de 2-3 horas, vos ya veías cómo los autos iban flotando y se iban yendo para la playa. Y vos veías y se acumulaban todos los autos. Y después de 2-3 horas más, vos veías cómo los árboles, ramas, tierra, ya arrastraba de todo. Y para mí eso era una inundación. Y se ve que la gente de Mar del Plata estaba acostumbrada porque las puertas de los negocios ya tenían esas compuertas que ponían ahí para que no le entre el agua a los locales. Eso era lo más próximo que yo pude vivir de una inundación. Y la palabra nos está diciendo que cuando pase eso, no temas. No temas. Amén. Si Dios es tu refugio, no temas. Yo tenía miedo. Era chiquito y tenía miedo. Y si vos viviste algún terremoto o alguna inundación, uno puede decir, ¿cómo no tener miedo ante eso? Hoy está lloviendo y antes de empezar a llover empezaron unos truenos y fuertes. Y mi perra tiene miedo.
y se viene y empuja la puerta para entrar y se esconde. Y uno dice, ¿cómo no vivir un miedo cuando pasa algo que no tengo el control, que no tengo el dominio para poder solucionarlo y que viene de la noche a la mañana? Ayer había sol y hoy amanece con lluvia y puede haber una inundación. Ahora, cuando vos estás viviendo esa situación y ahí te llenás de miedo, de incertidumbre, porque no podés controlarlo, porque no podés hacer nada, dice el salmista, no temeremos a eso. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo. Por tanto, dice, o sea, si Dios es tu refugio, si Dios es tu amparo y fortaleza, no temeremos aunque pase algo que no podamos controlar y que pasa en cualquier momento. Cualquier coincidencia con lo que nos está pasando hoy en este mundo, bueno, es eso, es coincidencia, ¿no? Y dice el pasaje 2, ahora sí quiero ir al pasaje 2, dice, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Y hay situaciones, el pasaje, el versículo 3 nos habla de situaciones que nosotros no podemos controlar. Y este pasaje nos habla de algo que es realmente imposible. O sea, para el pueblo hebreo, decir esto, que la tierra sea removida, era algo realmente imposible. No hay nada que nos dé mayor seguridad y estabilidad que la tierra. Y uno lo puede ver, ustedes pueden andar en avión y es algo inestable, nos da miedo. Uno está allá arriba y de repente hay turbulencia y lo primero que uno quiere hacer, ¿qué es? Estar en tierra, ¿no? Y cuando aterriza el avión y te bajás de ese pájaro gigante, ¿qué haces? Ah, toqué tierra y, ¿no? Y estoy firme, acá no me va a poder pasar nada. O si de repente estás en el mar, en el agua, no hay nada más inestable que el agua, te parás arriba de un bote y se te mueve todo para todos lados, ¿no? Y lo primero que uno quiere hacer cuando estás en un bote de esos es querer llegar a tierra firme. O sea, la tierra firme era lo que nos da a nosotros más seguridad. No hay lugar más bajo que uno pueda ir, se dice, que al piso, que a la tierra. Y decir esto, que aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, o sea, imagínense una montaña que se traspase al mar, es imposible. Esto me hizo acordar cuando Jesús dice, bueno, si vos tenés fe como un granito de mostaza, le vas a decir al monte que se corra y se va a correr. Eso era, Jesús lo que estaba queriendo decir es, eso es algo realmente imposible que suceda, que los montes se trasladen al agua. Pero Jesús dice, pero si vos tenés fe, va a pasar eso. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que a vos te da mayor seguridad? ¿Qué es lo que a vos te da estabilidad hoy? Tal vez tu estabilidad, tal vez tu tierra es el trabajo. Tal vez tu tierra que es la familia. No, yo si estoy con mi familia, no me importa más nada. Yo si tengo el trabajo, sé que voy a pagar todo lo que hoy no estoy pagando. ¿Qué es lo que a vos te da estabilidad? ¿Qué te da seguridad? ¿Un gobierno te puede dar estabilidad? Acá lo que nos está diciendo el salmista es, eso que a vos te da seguridad puede desaparecer en un minuto. Ese monte, esa estabilidad, ese trabajo que a vos te dice, yo no tengo problema del coronavirus, no tengo problema de lo que pueda pasar, a mí no me interesa, porque yo sé que a fin de mes cobro. Bueno, eso está diciendo el salmista, eso que a vos te da estabilidad, en un minuto puede desaparecer. Puede desaparecer. Así que tal vez vos estás diciendo, bueno, pero tal vez yo quiero ser como el salmista, quiero tener esa seguridad y decir, está bien, no temo, no le temo al coronavirus, no le temo a que si mañana me quedo sin trabajo no pasa nada, no le temo a que si mañana
le pasa algo a alguien de mi familia, yo voy a estar seguro. Me encantaría tener esa seguridad, pero te soy sincero, Gustavo, a mí me aprietan un poquito y enseguida se me viene todo abajo. Es el terremoto más grande que pueda tener. Así que acá se está todo derrumbando, dice el salmista. Acá hay terremotos, acá se me derrumba todo. Pero el salmista dice, no temeré, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio. Por eso no temeré. Para el salmista estaba clarísimo eso. Y me quedé pensando, digo, bueno, ¿cómo hago? En primera de Juan 4:13, 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Con lo cual me quedé pensando, bueno, si tal vez vos, yo, no estamos como el salmista con esa seguridad, como David, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. A diferencia de desanimarme, a diferencia de decir, che, la vara está muy alta y no la voy a llegar, así que me quedo donde estoy. A mí particularmente me anima a pensar que me tengo que seguir perfeccionando en el amor de Dios. Seguir. ¿Y cómo podemos hacer entonces para no temer, para seguir perfeccionándonos en el amor de Dios? Y yo creo que ahí en el libro de los Hechos 14:22 me da una clave. Dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Cómo? Sí. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, o sea, no de una, no de dos, sino de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Entonces me quedé pensando, y yo creo que uno de los mecanismos que Dios tiene para nuestra santificación, la santificación, para los que no saben lo que es desde el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones y somos justificados. Bueno, a partir de ahí vivimos, ¿sí? En este mundo, vivimos acá y empezamos a vivir pareciéndonos a Cristo. O sea, tenemos que ir viviendo cada día pareciéndonos más a Cristo. Esa es la tarea. Por eso dice que tenemos que ir perfeccionándonos, ¿no? Entonces, esta tarea de perfeccionarnos, dice que eso es hasta que estemos delante de Él y hasta que nuestro cuerpo ahí ya sea glorificado. Eso va a pasar cuando ya estemos en presencia de Dios. Ahora, en este tiempo que nosotros vivimos acá, ese es el peregrinaje de un cristiano acá en la tierra. Y eso se llama santificación. A través del Espíritu Santo nosotros vamos a ir viviendo estas tribulaciones que nos habla Hechos, y estas tribulaciones entonces son mecanismos de parte de Dios ¿para qué? Para que nos parezcamos a la imagen de Cristo. ¿Está bien? Entonces, uno de esos mecanismos que Dios usa para santificarnos es la tribulación. Y esa es la mejor forma que Dios tiene, o es la mejor forma que yo veo, que es la que Dios tiene, ¿para qué? Para devolvernos a su imagen, a esa imagen a la cual fuimos creados por Él. ¿Se acuerdan? Ahí en Génesis dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Ahora, por el pecado, que fuimos destituidos de esa gloria de Dios, entonces ahí empezamos a tener otras imágenes, tomamos otro ADN. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿Dios qué hace? Nos vuelve a poner en el Edén. Entonces, estas tribulaciones Dios las permite ¿para qué?
para que nos parezcamos más a Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas? Ahora, no hay nada mejor para llegar a ser como Cristo que pasar por pruebas de tribulaciones. Y cuando uno dice pasar por pruebas, es que vos las pasaste como aprobados. Entonces, esto a mí me anima a pensar y decir, Dios no le interesa, Dios no le molesta, ¿sí?, que no pase esa prueba, que no la haya aprobado. No creo que a Dios le moleste eso, ¿sí? Lo que a Dios sí le interesa, o lo que yo puedo ver que a Dios le interesa, es que esa prueba, ¿sí?, que Dios la transite a la prueba. Y si no la aprobé, Dios no tiene problema. Me da otra prueba para que a través de esas pruebas yo pueda perfeccionarme en su amor y pueda ver su mano y pueda ir a ese refugio, a esa fortaleza, para buscar de ese poder, para buscar de esa fuerza y así perfeccionarme. ¿Para qué? Para salir fortalecido y cuando salga a la vida donde hay problemas, yo las pueda enfrentar ahora con Él. Por eso decíamos que el pasaje que nos falta de este primer párrafo o la primera estrofa de esta canción es Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y eso es algo que David sabía muy bien. Por eso David puede decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Así que tal vez hoy vos estás viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de temor, tiempos de angustia, tal vez por el trabajo, porque no sabés qué va a pasar mañana. Uno ve 10 minutos de los noticieros y la verdad son cada vez más desalentadores, donde no se sabe qué va a pasar, donde yo veía la primer semana de esta cuarentena. En los noticieros se hablaba de que lo mejor que había hecho el presidente fue la cuarentena y la prioridad de la salud. Hoy ya esta semana ya se está escuchando decir, no, bueno, sí, la salud está bien, pero ¿y la economía? ¿Y la economía? Porque es algo que realmente está preocupando a la sociedad, al gobierno y al mundo entero. De hecho, hay países que directamente no se sujetaron a una cuarentena porque le dieron prioridad a la economía. Entonces uno se puede preguntar, y puede ser tal vez tu temor de hoy, de decir, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Lo seguiré teniendo? ¿Me seguirán? ¿Me pagarán ahora? Hoy es 1 de abril. ¿Me pagarán el 5? ¿Me pagarán el 10? ¿Podré cubrir todo lo que no pude pagar hasta ahora? ¿Cómo voy a hacer? Tal vez esa es una de tus angustias en esta noche. Tal vez por la comida, porque ya estás comprando tanto y no hay ingreso y uno dice, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer en estos 15 días más de cuarentena? ¿Qué va a pasar con mi familia? Bueno, yo te invito a que volvamos a Dios, que podamos pedir ese socorro del Señor, poder ir a su refugio, ese refugio que nos va a dar esperanza, porque nos vamos a sentir cobijados en un lugar seguro, porque nos vamos a sentir fuertes en Él. Y algo muy lindo, que pensaba por qué Martín Lutero le puso castillo fuerte, ¿no? Y esa palabra de refugio, que dice Dios es nuestro refugio, el Dios de Jacob, que yo decía que es una torre alta. Qué interesante, cuando estamos en Dios, cuando estamos en Él, cuando estamos en ese castillo, en ese lugar seguro, va a venir inundación, puede venir terremoto, puede venir un desastre natural, pero nosotros vamos a estar allá arriba, con Él,
en el lugar alto, en el monte alto, ¿no? Como decíamos la otra vez. Y esa es la mayor certeza que nosotros podemos tener, que no vamos a temer si estamos en el refugio con Dios. Así que yo te animo a que si vos estás viviendo con temor, si estás viviendo con angustia, diferente situación que vos puedas estar viviendo, te animo a que puedas volver tu mirada a Cristo, que puedas volver tu mirada a Dios. Amén. Amén. Y quería compartir esto que habló Gustavo con respecto a la tierra que iba a ser removida. Y en Hebreos 12, versículo 26, 27, dice el autor de Hebreos en la palabra, dice que hay la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que en esta noche, aunque la tierra sea removida, aunque bramen las aguas del mar, como dice este salmo, también quiero animarte, como venimos animándote en lo práctico, en lo íntimo del corazón de cada uno. Hoy el Señor, a través de esta palabra, también me habla a mí, y una vez más vuelvo y te pregunto a vos, ¿qué cosas son movibles en tu vida? Porque así como la tierra va a ser removida y el temor va a venir, porque dice la palabra que el temor, cuando no está el perfecto amor, puede tocar tu corazón. Pero hoy te estamos animando desde la palabra, desde el Espíritu Santo, para que ese temor no te invada. Y allí quizás esas cosas que son movibles, esa voz de que todo lo va a mover, empiece a tirar abajo estructuras que son movibles, para dejar aquellas cosas que son inconmovibles. Y tiene que ver con el reino de los cielos. Oramos.